Hola, buenas tardes. Nosotras somos Raquel Martínez Doñi, médica internista en el Hospital Vinalopó de Elche. Yo soy Rebeca La Paz, soy médica de familia en el Centro de Salud Dr. Sapena. Queríamos empezar agradeciendo a Sobanfi la oportunidad de presentaros este caso clínico. Nuestra intención esta tarde era aunar el abordaje de la cronicidad con las nuevas herramientas, con el uso de las nuevas herramientas digitales. Para eso vamos a hablar de José Miguel, que es un hombre de 70 años. Nos escribe al portal de salud, que es un portal de mensajería que nosotros tenemos en el departamento, donde el paciente nos puede dejar mensajes, nos podemos comunicar. Nos escribe diciendo pues, que está teniendo más fatiga, empieza a toser más, tiene mucho moco. Vamos a destacar algunos aspectos de los antecedentes personales de José Miguel. Él es el fumador desde 2018, con un consumo acumulado de 50 años paquete. Padece obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, dislipemia. Se le ha diagnosticado una cardiopatía hipertensiva leve y, lo que nos compete, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tipo bronquitis crónica. En 2013 tuvo un adenocarcinoma de colon que fue tratado, por suerte actualmente está libre de enfermedad. Y vamos a destacar del tratamiento, el tratamiento del EPOC está utilizando una triple terapia inhalatoria con beclometasona, formoterol y glicopironio, 2 inhalaciones cada 12 horas en cámara. Bueno, recordar que la EPOC es una enfermedad respiratoria crónica, compleja y heterogénea, con un alto impacto sociosanitario, como todos conocemos. Los sistemas de salud están diseñados para atender estos episodios agudos y orientados a curar. Los modelos son modelos fragmentados con dificultad para la comunicación entre los diferentes niveles asistenciales, como es primaria y hospitalización, y hay que poner especial atención en el cuidado integral del paciente. Es importante, se necesitan servicios innovadores con soporte tecnológico que mejoren la eficacia y contribuyan a entender mejor los mecanismos subyacentes de enfermedades como la EPOC. Existen numerosos modelos y, haciendo una revisión sistemática de la Cochrane, se ha visto que el modelo que se utiliza más para hablar de los SAI, de los servicios de atención integrado, es el que utiliza el Chronic Care Model de la Organización Mundial de la Salud. El SAI es una serie de medidas estandarizadas cuyo objetivo fundamental es dirigidas a la cobertura de necesidades de salud del paciente, considerando el entorno y las circunstancias. El despliegue de los SAI ha demostrado resultados poco fiables porque no existen muchos estudios que hayan demostrado la integración adecuada entre los niveles. La GSEPOC establece para el SAI en la EPOC 4 intervenciones terapéuticas fundamentales, como son el diagnóstico precoz y la monitorización de la progresión de la enfermedad. A ver, ¿me puedo señalar aquí? ¿Cómo puedo señalar? Ah, vale. No puedo. ¿Sí? Perdón. No lo veo, chicos. Bueno, en el segundo punto, los pacientes, es importante que conozcamos a los pacientes exacerbadores y otras el alta inmediata, lo que se conoce como transitional care. Es importante reconocer también las comorbilidades y los efectos sistémicos, así como el tratamiento y seguimiento de la época avanzada y al final de la vida. Si nos fijamos en el diagnóstico precoz, siguiendo el modelo de 4 pasos, en el que primero tenemos la sospecha clínica, realizamos el diagnóstico, en el segundo paso estratificamos a nuestros pacientes en riesgo bajo, riesgo alto, en el tercer paso los caracterizamos mediante el fenotipo clínico y en el último paso tratamos. Ante el paciente estratificado como riesgo bajo, lo haremos basándonos en los síntomas, mientras que si el paciente tiene un riesgo alto, lo haremos basándonos en el fenotipo. El diagnóstico de sospecha de EPOC se basa fundamentalmente en cualquier paciente adulto con factores de riesgo asociados, especialmente el tabaquismo, aunque la contaminación empieza a ganar un terreno mucho más grande en este momento. Con respecto al tabaquismo, debemos considerar a todo paciente mayor de 35 años con más de 10 paquetes año de tabaquismo y síntomas de tos con o sin expectoración o disnea, la sospecha clínica de EPOC. Una vez establecemos esta sospecha,
El siguiente paso es una espirometría forzada con un test broncodilatador. Si el índice FEV1, capacidad vital forzada, pues broncodilatación, es menor de 0,7, estamos ante el diagnóstico de EPOC. La GSEPOC sigue estableciendo la utilización de si la sospecha clínica existe, debemos aplicar el test de cribado COP-PS y la realización de una espirometría en adultos mayores de 35 años con fumadores o exfumadores con síntomas respiratorios. El primer objetivo de los sistemas de atención integrada es mejorar el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz se hace con la espirometría forzada. Si vemos el caso de José Miguel, aunque él fue diagnosticado en 2006, la primera espirometría que consta en la historia clínica es de 2016, donde ya es un EPOC grave. La primera se hace además en reagudización. Conforme pasa el tiempo, vemos... sigue en EPOC grave hasta diciembre de 2019. En este momento se optimiza el tratamiento y ya en junio de 2021, que es actual, además en reagudización, vemos que ha mejorado sustancialmente su capacidad pulmonar. Las espirometrías forzadas se realizan en atención primaria, pero hay estudios que dicen que la calidad no es óptima. Y esto hay que mejorarlo. Para garantizar la calidad, el personal que la realiza tiene que recibir una formación adecuada, pero además esa formación debe ser continuada. Además, es importante favorecer el acceso a las espirometrías para valorar la evolución del paciente. Hablando de nuestro entorno, por ejemplo, en Abucasis, a no ser que el profesional copie expresamente los datos de la espirometría en el evolutivo, es muy difícil recuperarlo. Y si para nosotros que trabajamos con el programa es difícil, para otros niveles es casi imposible. Y no nos ayuda a ver la evolución del paciente. Otro de los objetivos de los sistemas de atención integrada son la prevención de ingresos hospitalarios. Pues se han llevado a cabo evaluaciones, en este caso es una intervención con pacientes EPOC frágiles. Son pacientes con un elevado riesgo de hospitalización, un elevado riesgo de complicaciones, pero además son frágiles porque asocian condicionantes sociales o funcionales que nos van a obligar a hacer una evaluación más individualizada y además van a necesitar tratamientos más complejos, muchas veces en el domicilio. Esta intervención en concreto se hizo por parte de equipos de atención primaria con soporte de enfermería de práctica avanzada desde el hospital. Consistía en evaluar al paciente antes del alta, que el paciente realizara un programa de formación y después un seguimiento domiciliario por parte del equipo de atención primaria. Vieron que, como resultados, se producía una mejora de la calidad de vida. Además, se reducían las visitas a urgencias y la mortalidad. Cuando compararon estos datos con estudios anteriores, vieron que estos buenos resultados podrían deberse a la preparación de los equipos de comunitaria dentro de un modelo integrado y que hay una necesidad de estratificar a los pacientes con más implicación de los profesionales en la comunidad, del hospital en la comunidad, en atención primaria. Estratificar el nivel de riesgo de los pacientes nos va a permitir conocer la probabilidad de que los pacientes vayan a presentar más agudizaciones, se vayan a complicar, que vayan a consumir más recursos sanitarios. GSEPOC nos propone esta estratificación que no nos va a determinar derivaciones a otros niveles, sino conocer el riesgo de nuestro paciente. Ellos estratifican en nivel bajo de riesgo, si se detecta alguna de estos criterios, o nivel alto si cumple uno de estos criterios. Ellos tienen en cuenta el FEV1, la obstrucción postbroncodilatadora, que sea mayor o menor del 50%, el grado de disnea medido con la escala médica modificada Medical Risk Council y el número de exacerbaciones. Si tenemos en cuenta el número de exacerbaciones, las hospitalarias es muy fácil identificarlas porque cada una es un episodio. Sin embargo, en nuestras historias clínicas de primaria a veces es difícil ver si es una nueva agudización, si son episodios de recaída. Y a veces en la estratificación, en la evolución del paciente, sobre todo del hospital, no se tiene en cuenta el número de agudizaciones que tratamos nosotros en primaria.
Pues vamos a hacer la estratificación para José Miguel, por allá por el 2019. Tiene una disnea al andar deprisa, en llano, al andar subiendo una pendiente poco pronunciada, sería en grado 1. En 2019 tiene 3 agudizaciones, algunas de ellas requieren ingreso y su FEV1 es del 42%. Lo consideraríamos de un riesgo alto. Una vez estratificado al paciente, GESEPOC nos propone adecuar la intervención terapéutica a su nivel de riesgo. Para pacientes con un nivel bajo de riesgo recomiendan motivar a la deshabituación tabáquica con consejo o con tratamiento farmacológico, realizar una educación terapéutica para fomentar el autocuidado, la adhesión terapéutica, para mejorar su técnica inhalatoria. Además, debemos recomendar que realicen actividad física, siempre teniendo en cuenta sus características individuales, y la vacunación. Se recomiendan vacunación antigripal, vacunación antineumococo con la conjugada 13 valente y a partir de ahora con el COVID-19. Aquí está muy protocolizada la vacunación antigripal, tiene un periodo de tiempo con un paciente de alto riesgo. Sin embargo, la vacunación antineumococo se deja un poquito a que el profesional se acuerde, revise. Pues igual es hora de integrarlo en el protocolo de la gripe. Ellos también recomiendan determinar en todos los pacientes el déficit de alfa-1 antitripsina y como tratamiento a un nivel de bajo riesgo recomiendan los broncodilatadores. Siempre tratar y tener en cuenta las comorbilidades. Bueno, como muy bien ha comentado Rebeca, para el paciente de bajo riesgo, al hablar del paciente de alto riesgo, que es nuestro caso, nuestro paciente tiene un FEV post-broncodilatación menor del 50%, ha presentado más de 3 agudizaciones en un año y tiene una disnea, en este caso no cumple uno de los criterios, porque con que tenga uno es suficiente para considerarlo de riesgo alto. En los pacientes de riesgo alto vamos a fijarnos en el tratamiento farmacológico, que será guiado por el fenotipo clínico, y es muy importante identificar los rasgos tratados. Siempre que tengamos una primera visita o un seguimiento, debemos valorar la necesidad de oxigenoterapia continua domiciliaria o de ventilación mecánica no invasiva, así como valorar la reducción de volumen pulmonar si estamos ante un paciente enfisematoso con bullas o ante un paciente del trasplante pulmonar en un paciente joven con un deterioro alto de la función respiratoria. Recordar, según la clasificación de la GESEPOC del 2017, los 2 fenotipos más importantes, que son los agudizadores y no agudizadores. El fenotipo agudizador es el que presenta 2 o más exacerbaciones moderadas, que son aquellas que precisan tratamiento ambulatorio con corticoides sistémicos y o antibióticos, o una exacerbación grave que requiere ingreso hospitalario en el año previo. Dentro de los fenotipos agudizadores es importante distinguir al enfisematoso y al bronquítico crónico. Normalmente el enfisematoso no suele ser agudizador, pero el que es agudizador lo hace en formas mucho más graves que el bronquítico crónico, mientras que en la bronquitis crónica, en el agudizador con bronquitis crónica, es muy importante realizar un TAC torácico para comprobar que tenga bronquiectasias y también realizar cultivos de esputo en fase estable para descartar una infección crónica bronquial. Respecto al fenotipo no agudizador, como todos saben, es aquel que presenta una agudización moderada en el año previo. El fenotipo mixto o ACO es aquel que presenta un fenotipo EPOC-asma, es decir, el EPOC con características de asma o el asmático fumador que presenta obstrucción crónica al flujo aéreo. Este fenotipo, en la nueva clasificación, en las nuevas guías GESEPOC, desaparece en el concepto a la hora de plantearnos el tratamiento inhalatorio, del que hablaremos más tarde. Bueno, volvemos a los sistemas de atención integrada, programas que intentan prevenir los ingresos hospitalarios, programas de autocontrol. Pues estos autores en 2019 evaluaron a 40 pacientes la eficacia de la prevención de ingresos de un programa de 4 componentes: educación, autogestión, seguimiento telefónico, control remoto en domicilio. Encontraron una mejora de la calidad de vida y una tendencia a la reducción de la necesidad de asistencia sanitaria. Repitieron el estudio en 2021, presentaron los resultados en 2021 con un grupo más numeroso de pacientes, 511, y un programa más estructurado, se llamaba Proactive eCare. Encontraron una mejora de la calidad de vida, una mejora de la capacidad funcional, medida como una prueba de la marcha de los 6 minutos, y además una reducción de la asistencia a urgencias.
Si tenemos en cuenta la telemonitorización, que se entiende como que el paciente contacta con el sistema y un profesional sanitario le responde, se ha publicado una revisión en Cochrane que evalúa estos sistemas concretamente para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si esas intervenciones mejoran los autocuidados y encuentran de que no hay suficiente evidencia para decir que se mejora la capacidad pulmonar, sin embargo, sí que presentan mejoría en la calidad de vida. No hay evidencia sobre si ese efecto se mantiene a largo plazo. Podría mejorar la disnea si las intervenciones fueran más prolongadas, y concluyen que hay que mejorar los estudios porque es muy difícil este tipo de estudios hacer un buen cegado y además las intervenciones no son homogéneas, no se pueden generalizar. En nuestro departamento tenemos un programa de telemonitorización, se llama Portal de Salud, los pacientes pueden acceder mediante la aplicación o mediante la web y tienen acceso a un portal de mensajería con en este caso, su equipo de atención primaria, médico, enfermero, y además nosotros podemos activar en ciertas patologías, ellos pueden aportar datos en hipertensión, en diabetes o en EPOC. Vamos a ver un vídeo que se hizo para que los pacientes conocieran este servicio. Hola, soy José, médico de familia de Rivera Salud. Carmen, ¿conoces nuestro portal YoSalud? Acompáñame. Esto es YoSalud y ahora te explicaré las ventajas que tiene. Imagina poder comunicarte con el personal sanitario desde cualquier lugar y a cualquier hora. Con YoSalud, esto ya es una realidad, gracias al servicio de mensajería electrónica que tiene. ¿Tienes alguna consulta relacionada con tu salud? Escribe a tu médico o enfermero y te contestarán sin necesidad de ir al centro de salud. ¿Tienes hipertensión o diabetes y necesitas un control frecuente de tu enfermedad? Ahora ya podrás hacer como otros pacientes, que introducen registros diarios de la tensión y el nivel de azúcar para que sus médicos y enfermeros hagan el seguimiento. Si detectan alguna alteración, te contestarán rápidamente. En concreto, para el EPOC, lo que el paciente puede... Lo que se utiliza es el cuestionario CAT, que nos aporta información sobre la disnea, la tos o la expectoración. Respecto a la monitorización en la progresión de la enfermedad, la GSPOC propone aplicar una escala validada para facilitar las decisiones. La escala evalúa en una... No consigo... Ah, mira, lo he conseguido. No. Evalúa en una primera parte la estabilidad a través de la autopercepción y la existencia de agudizaciones, y en una segunda parte el impacto de la enfermedad sobre la salud del paciente, en la que se evalúan las características de los esputos, el uso de medicación de rescate, el tiempo de paseo al día y se mide la disnea mediante la escala de la MMRC. Siguiendo nuestro caso clínico, pues a partir de 2018 José Miguel presentó un aumento de la disnea. Además, aumenta la frecuencia de agudizaciones, algunas de las cuales precisa ingreso. Así que en este punto vamos a recordar cuáles serían los criterios de derivación. Sería pues, un paciente de alto riesgo cuando tenemos dudas en el tratamiento o en el seguimiento, si no se dispone de espirómetro en nuestro centro, pacientes que tienen frecuentes agudizaciones, 2 o más al año, cuando hay presencia de col pulmonares, tras un ingreso hospitalario a causa de POC, donde el neumólogo no lo ha valorado durante el ingreso en planta, cuando está indicado el oxígeno domiciliario o cuando la enfermedad se presenta en sujetos jóvenes, cuando tenemos sospecha o detectamos concentraciones plasmáticas bajas de alfa-1 antitripsina, cuando hay que valorar tratamientos quirúrgicos o ventilación mecánica no invasiva, pero también en pacientes que tienen una disnea desproporcionada para su grado de obstrucción o un paciente que se deteriora clínicamente muy rápido. También cuando no es posible realizar la prueba de la marcha y es necesario calcular el índice BODE.
Respecto a los pacientes exacerbadores y tras el alta inmediata o transitional care, es importante mejorar las transiciones. Se entiende como un modelo transicional, es un programa que es limitado en el tiempo y se ha diseñado para garantizar la continuidad asistencial. Se inicia, sobre todo se aplica a la alta hospitalaria y implica coordinar un plan ya desde el ingreso que incluya el seguimiento en su domicilio por parte de atención primaria. En nuestro departamento tenemos varias herramientas, por ejemplo, veis en pantalla el modelo de interconsulta donde podemos comunicarnos con otros profesionales. Podemos comunicarnos con un servicio en concreto o con algún profesional en concreto. Por ejemplo, una interconsulta al alta durante un ingreso de José Miguel permitió canalizar su motivación para dejar de fumar, con lo que mejoró la disnea y mejoraron las agudizaciones. Otra herramienta que podemos utilizar es el perfil de la enfermera de gestión de casos. Su función es revisar las altas hospitalarias y ver si hay algún paciente que precisa ser citado con algún miembro del equipo de atención primaria para continuar el seguimiento. También, el profesional que da el alta, si quiere dar una instrucción concreta, también puede comunicarse a través de ella con el equipo de atención primaria. Una vez que hemos hecho el alta hospitalaria, otra herramienta con la que contamos en todos los departamentos es la hospitalización a domicilio, que sirve de puente entre el hospital y los equipos comunitarios, especialmente en pacientes graves. Es un servicio seguro, factible y eficaz. Existen múltiples metaanálisis que han demostrado la utilidad con respecto a la hospitalización convencional de las unidades de hospitalización a domicilio. En España, uno de los metaanálisis más conocidos es el de Casay Hernández, en el que se ve que se objetiva una disminución de la mortalidad, de los reingresos, de los costes sanitarios y un alto grado de satisfacción paciente profesional. Antes de entrar de lleno en las nuevas guías GESEPOD del 2021, recordar que también han salido las nuevas GOLD del 2021 a finales de marzo, en las que fundamentalmente se evalúa de manera escalonada desde el diagnóstico con la sospecha clínica y los factores de riesgo como el tabaco. En la guía GOLD inciden mucho más en la contaminación y a través de la espirometría establecemos el diagnóstico y mediante el FEF postbroncodilatador en la evaluación inicial podemos clasificar a los pacientes de GOLD 1 a 4. Se establecen herramientas como la CAT y la medición de la disnea a través de la MMRC para clasificar al paciente entre GOLD A, B, C, D en función de los fenotipos. Se incide en el abandono del tabaco, el despistaje del déficit de alfa-1 antitrisina y la tipificación de las comorbilidades. En el manejo inicial es importante, voy a pasar a la siguiente, que por lo visto se nos acaba el tiempo. Voy a incidir en nuestro paciente, José Miguel. Lo más importante es que es un paciente de alto riesgo. Es que no puedo señalar. Los pacientes de alto riesgo han sido clasificados en 3 niveles en las nuevas guías: no agudizador, agudizador no eosinofílico y agudizador eosinofílico. Considerándose al agudizador eosinofílico al que presenta más de 300 eosinófilos en sangre periférica en fase estable, en estos pacientes se ha visto en diferentes estudios que presentan mayor respuesta a corticosteroides inhalados, por lo que en un primer tratamiento inicial se va a recomendar un tratamiento broncodilatador de larga duración, como es el LABA, y un corticosteroide inhalado. Sin embargo, los agudizadores no eosinofílicos se va a recomendar un LAMA-LABA, doble terapia broncodilatadora, y en el seguimiento, si el paciente no eosinofílico presenta muchas agudizaciones, se puede pasar a triple terapia y se debe enviar a profesionales especializados y considerar los rasgos tratables. En el caso del paciente eosinofílico, se ha visto que la triple terapia mejora al añadir un LAMA a la doble terapia. Nuestro paciente, José Miguel, ha estado... En 2006 nosotros vimos que estaba en tratamiento con un beta-2 de larga. En 2016 se añadió al LABA, se añadió un LAMA, y a partir de finales de 2018, cuando empezó con las exacerbaciones, en diciembre, se añadió en enero del 19 la triple terapia con un corticosteroide inhalado. El paciente presentó una reacción adversa local, por lo que se tuvo que cambiar a Triumvo.
Respecto a las comorbilidades y efectos sistémicos, es muy importante recordar que la enfermedad cardiovascular es la que tiene mayor frecuencia y que aumenta la mortalidad. En el tratamiento y seguimiento de la época avanzada y al final de la vida existen numerosos grupos de intervención que recomiendan la tipificación de estos pacientes porque mejoran la calidad de vida, disminuyen los reingresos y disminuyen los síntomas respiratorios. De igual modo, en los equipos de intervención se recomienda la inclusión de los cuidados paliativos en pacientes con enfermedad avanzada. Aquí tenemos un amplio campo de mejora. Y para finalizar, como conclusiones, bueno, la pandemia que hemos vivido en el último año nos ha obligado a introducir las nuevas tecnologías en la consulta. Hemos visto que mejoran la comunicación con el paciente, pero también va a mejorar la comunicación con otros niveles asistenciales. Pues quizá ha llegado la hora de poner en práctica estos servicios de atención integrada a la atención al paciente crónico. Para eso se requiere que los gestores sanitarios apuesten por una mejora de estas herramientas digitales, realizar un esfuerzo de la consulta por mejorar la calidad de las historias para que mejore el trabajo en equipo y, una vez todo esto puesto en marcha, evaluar si las intervenciones realmente les son útiles al paciente, con una investigación además homogénea y de calidad. Y con esto terminamos. Queríamos daros las gracias por la atención y damos paso al doctor Carlos Fruisat, que nos va a ofrecer sus conclusiones de las jornadas.